La voz de Castilla y León se oye hoy en Europa. El presidente de la Junta ha participado en Bruselas en el Comité de las Regiones, en el que están representadas todas las autonomías españolas. Muy buenas noches. En ese Comité de las Regiones hoy se ha hablado de violencia de género. Desde allí Fernández Mañueco adelantaba en nuestro informativo que su postura era la defensa de que Castilla y León es pionera en esa materia. Vamos en directo hasta Bruselas. Antonio Renedo. Mañueco ha destacado en Bruselas el compromiso absoluto de Castilla y León contra la violencia de género. Ha recordado que nuestra comunidad históricamente ha sido pionera en Europa y ha disipado cualquier tipo de dudas sobre quién marca el paso en el Ejecutivo. Que habrán oído muchas cosas sobre la política de violencia de género en mi comunidad. En Castilla y León tenemos un compromiso claro, rotundo, total contra la violencia de género. Nueva rebaja de una condena por la ley del sí es sí. En Salamanca, la audiencia provincial ha restado 9 años de cárcel al conocido como violador del Portal. Cometió 3 violaciones con violencia e intimidación en 2009. Sí, el abogado ya anunció meses atrás que consideraba que debería revisarse la sentencia en aplicación de la ley del solo sí es sí, y hoy hemos conocido que efectivamente así va a ser. Fue uno de los casos más mediáticos y que causó mayor alarma social. Atemorizó a todo un barrio, el de Garrido, con al menos 3 violaciones por las que fue condenado a 33 años de cárcel, que ahora quedan reducidos a 24. Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la reforma de las pensiones. Ambas partes lo califican de histórico. La patronal se sigue desmarcando. La COE tacha el pacto de impuestazo. No solamente hacemos el sistema absolutamente robusto y sostenible, sino que lo hacemos con elementos muy potentes de equidad intergeneracional. A poco más de 2 meses para las municipales, conocemos a algunos alcaldes peculiares. El que ocupó el cargo con menos edad, con 19 años, el alcalde más longevo del país y el único de origen rumano. Todos gobiernan en Castilla y León. Estos pueblos pequeños al final los tienes que gestionar como si fuera propiedad tuya. Los abuelos nos decían, mira, vienen los moros. Hoy los encantos de Castilla y León se exhiben en Madrid. El vicepresidente de la Junta presenta los atractivos de nuestra Semana Santa: religión, cultura y también gastronomía. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, ha venido hasta aquí, hasta Madrid, para hacer una defensa de la Semana Santa en Castilla y León. Ha sido un alegato a favor de esos atractivos religiosos, pero también culturales y gastronómicos que ofrece nuestra comunidad durante estas fechas. Jornada estable mañana con algunas nubes de tipo alto y lluvias al final del día en la parte oeste de la comunidad. Las temperaturas siguen subiendo. Castilla y León ha participado hoy en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. El presidente de la Junta se ha desplazado a Bruselas desde su condición de líder autonómico. Allí se ha debatido esta tarde sobre las medidas para luchar contra la violencia de género. Volvemos contigo, Antonio Renedo. La lucha contra la violencia de género es una prioridad para la Junta, que se ha marcado el objetivo de reducir a 0 el número de casos en la comunidad. Mañueco ha dicho que Castilla y León dispone de uno de los marcos normativos más avanzados en la lucha contra la violencia machista, con un modelo integral que incluye sensibilización, prevención, atención e integración social. Fernández Mañueco ha prevenido al plenario del Comité de las Regiones. Que habrán oído muchas cosas sobre la política de violencia de género en mi comunidad. Les pido que no atiendan a las palabras ni a los estereotipos, sino a los hechos, a la realidad. El presidente de la Junta ha enfatizado: en Castilla y León tenemos un compromiso claro, rotundo, total contra la violencia de género. Ha recordado que Castilla y León fue pionera en 2009 al presentar un dictamen contra la violencia de género ante el Comité de las Regiones y ha defendido que el marco normativo de nuestra comunidad es de los más avanzados. Que hay que apostar por una respuesta común en Europa. A la que ha asegurado que se va a sumar siempre Castilla y León. Bueno, pero antes de esa cita oficial, Fernández Mañueco ha mantenido otros encuentros institucionales, entre ellos con uno de los vicepresidentes de la Comisión, Antonio.
Ha sido con Margaritis Esquinas, al que ha agradecido el esfuerzo de la Unión Europea para reactivar las economías nacionales y regionales a través de la distribución de fondos. Fondos que se encarga de repartir el Gobierno central. Mañueco ha pedido que lleguen de verdad a los territorios que más lo necesitan y que sirvan para luchar contra la despoblación. El presidente de la Junta también ha reclamado una fiscalidad favorable para las zonas con graves dificultades demográficas. Ante el vicepresidente de la Comisión, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha destacado el paso adelante hacia la excelencia educativa que sitúa a Castilla y León como líder europeo y mundial, tal y como recoge el informe PISA. Una ambición que tenemos, que la Unión Europea de verdad apueste por decir que tengamos un modelo territorial equilibrado. Y creemos que temas como los fondos europeos, pero también seguir avanzando en la fiscalidad favorable en aquellos lugares donde hay poca población, o el tema educativo. El Comité de las Regiones, que hoy se ha reunido en Bruselas, es una institución de la Unión Europea que está a punto de cumplir 30 años y en la que están representadas todas las autonomías de nuestro país. Tiene una función consultiva y sirve para que los territorios puedan influir en la legislación comunitaria. El Comité de las Regiones es la asamblea de los representantes locales y regionales de la Unión Europea. Este año va a cumplir 3 décadas de actividad. Se crea porque nos hemos dado cuenta que toda la legislación europea, en torno al 70%, tiene una implicación regional importante. Está formado por 329 miembros de los 27 países de la Unión. Entre ellos hay 21 españoles. Los 17 presidentes autonómicos, más 4 alcaldes o presidentes de diputación. Ellos acuden a los plenos. Para el trabajo diario tienen suplentes, que pueden ser miembros de sus oficinas en Bruselas. Un presidente de comunidad autónoma o un alcalde no puede vivir 3 semanas al mes en Bruselas. El Comité de las Regiones tiene una función consultiva sobre las propuestas legislativas de la Comisión Europea, que le solicita un informe previo antes de actuar. Así sus miembros tienen la capacidad de ejercer presión e influencia en la normativa. Estar allí, estar informado, capacidad de influir es fundamental. Tienes una gran capacidad de lobby frente al Consejo y al Parlamento, tienes una presencia fuerte en los comités técnicos y además puedes hacer lobby en tu grupo político propio. El Comité de las Regiones también hace sus propias propuestas legislativas, que pueden tenerse en cuenta o no. Hoy de nuevo tenemos que hablar de una rebaja de condena que ha escocido especialmente entre la sociedad. En Salamanca, por la ley del sí es sí, la audiencia ha restado 9 años de cárcel al conocido como violador del Portal. Abusó de 3 mujeres cuando estaban entrando en sus casas. Paco Gómez. Sí, ha sido uno de los casos de agresión sexual que ha suscitado mayor alarma social en los últimos tiempos en Salamanca. Fue aproximadamente hace 5 años. El conocido como violador del Portal atemorizó a todo un barrio, al de Garrido. Cuando finalmente fue detenido en el año 2018 se pudo probar su implicación en 3 violaciones en esa zona de la ciudad. Entonces fue condenado a 33 años de cárcel, pero ahora la aplicación de la ley del solo sí es sí le rebaja esa pena a 24 años. Eso sí, ahora mismo ese joven de origen marroquí está cumpliendo prisión en Francia por otros delitos. Sigue en León el juicio por el accidente de la hullera vasco-leonesa en el que murieron 6 mineros hace ya 10 años. Hoy hemos escuchado las declaraciones de los peritos. Un ingeniero agrícola ha asegurado que el siniestro fue evitable porque la mina, dice, ya había dado señales. Nos lo cuenta Javier Revuelta. En la sesión de hoy del juicio de la hullera, que ya supera el ecuador de este juicio, han sido llamados a declarar los peritos, una parte fundamental para entender los aspectos técnicos de este caso. El primero en declarar ha sido el actuario de minas, Juan José Vidal Lombás, quien ha dicho que a partir del informe de ventilación entendían los peritos que, pese a que no estuviera establecido en el proyecto tipo, podían trabajar hasta en una planta inferior, y sobre los niveles de grisu que, según el vigilante, el 25 de octubre llegaron al 5%, para Lombás no era lo suficientemente grave como para notar un incidente, y que lo importante, dice, son los niveles de oxígeno. El accidente fue previsible y evitable. Yo a mí me destinan allí a sutirar o a trabajar y me sentiría, lo digo así claro, como en el corredor de la muerte. Porque cualquier cosa que ocurra allí te lleva. Y yo personalmente, que conozco la mina, hubiese muerto exactamente igual que los que quedaron allí.
En la localidad segoviana de Turégano no pueden beber del grifo. Se han detectado bacterias fecales en el agua. El ayuntamiento ya ha cortado el suministro y, mientras tanto, reparten botellas de agua mineral. Tiene más detalles Alberto Guerrero. Nos encontramos junto a los depósitos de suministro de agua del Ayuntamiento de Turégano. Ayer el agua del manantial que los llenaba presentaba problemas en los análisis de contaminación por bacterias coli. Están a la espera en el Ayuntamiento de un contraanálisis que confirme si se ha solucionado o no el problema. Hasta el momento se sigue recomendando no utilizar el agua del grifo para beber, pero sí para limpieza e incluso para cocinar. Mientras llega el contraanálisis del agua del manantial, que hasta ayer salía por los grifos de Turégano, el ayuntamiento ha tomado una solución alternativa. Hemos dejado de usar el agua que estábamos usando hasta ahora, que era de un manantial. Estamos limpiando los depósitos y a partir de hoy vamos a empezar a usar el agua de los pozos, que no tiene nada que ver con el agua que tenemos ahora. Se está investigando ahora el origen de la contaminación del manantial con bacterias fecales, que algunos vecinos detectaron, dicen, a simple vista. Pues sí que se veía turbio. En cuanto que vi que en un vaso que tenía un poco color, ya no lo tomé ni lo utilicé para cocinar. Sí, no beber. En el momento que si tú la tratas y la calientas, pues la bacteria, lo poco que hay, pues desaparece, no habría ningún. Al menos hasta el lunes los vecinos seguirán sin poder beber agua de sus grifos. Ayer nos mandaron la analítica del laboratorio y había positivo en colis. La verdad es que era muy poco, pero al ser positivo pues ya no es apta para el consumo. La médico del pueblo confirma que hasta ahora ningún vecino ha presentado problemas de salud por este motivo. Sí, ayer estuve hablando con ella y me dijo que hasta ahora ella no había notado ningún síntoma de la gente. Y claro, que era bueno que lo supiera por si acaso tiene algún síntoma para saber si puede ser de esto. 1,5 litros de agua mineral por vecino y día es lo establecido para el reparto que ya se realiza cada mañana ante el ayuntamiento hasta que llegue la solución. UGT y comisiones obreras han ratificado la última propuesta del Gobierno sobre la reforma de las pensiones. Este acercamiento con los sindicatos es el paso previo a la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros, que previsiblemente se va a celebrar de forma extraordinaria mañana mismo. Si cupiera ponerle un título a este acuerdo, creo que podría ser el de más ingresos, más protección, más certezas. Este es un acuerdo que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y para nosotros eso tiene una gran trascendencia de cara a el futuro de nuestro sistema. Poco después de ese momento, el ministro Escrivá ha explicado ante el Pacto de Toledo los cambios que incluye esta reforma y el porqué de esas novedades. Defiende que así se garantiza el futuro del sistema de pensiones. Después de meses de reformas, la modernización del sistema de pensiones llega a su fin. Cerramos este enorme esfuerzo normativo con una norma que incorpora 4 elementos. Primero, con cambios en la base reguladora, con la adecuación del periodo de cómputo y la mejora del tratamiento de lagunas, que busca reducir la brecha de género. El segundo es el incremento de la pensión máxima y de la base máxima de regulación. Reforzamos el sistema en los ingresos en la década de los 30 y la década de los 40, que es cuando realmente tenemos el problema de sostenibilidad. Incluye el refuerzo de la equidad intergeneracional, que se va a ir desplegando gradualmente hasta el 2029 a razón de 1/10 de cotización por año. Y el nuevo marco de revalorización de las pensiones mínimas. Debe alcanzar en el año 2027 el 60% de la renta mediana para un hogar con 2 adultos. De manera que alcanzarían los 1.180 euros al mes. El objetivo, garantizar el futuro del sistema bajo 3 principios fundamentales. Suficiencia, equidad y solidaridad y, en tercer lugar, sostenibilidad. El ministro Escrivá ha asegurado ante el Pacto de Toledo que se irá controlando a lo largo del tiempo. Ver dónde estamos y reevaluar todos los elementos del sistema. La IREF será la encargada de hacer el seguimiento. La sesión de control al Gobierno, hoy con las ausencias de Pedro Sánchez y de algunos ministros, se ha centrado en el tema económico. La oposición ha acusado a la vicepresidenta primera de maquillar la situación. Ante los reproches, Nadia Calviño ha defendido que las medidas han conseguido contener los precios para tener una de las inflaciones más bajas de toda Europa. Pero advierte también de un comportamiento muy volátil para los próximos meses. Primero nos dijo usted que la subida de precios
no era un fenómeno preocupante. Finalmente pasó a decirnos que usted ya notaba que bajaba el precio de los alimentos cuando hacía la compra de su casa. Esa afirmación no es propia de una profesional como usted, no es propia de una socialista como usted, es propia de una propagandista, que es para lo que ha quedado en este gobierno. No se trata de una cuestión que haya que abordar solamente desde el gobierno. Tiene que haber también una colaboración y una responsabilidad del sector privado. Los gobiernos de España y Portugal han suscrito 11 acuerdos en la cumbre bilateral que han celebrado en Lanzarote. Medidas como el impulso del programa Escuelas de Frontera, en el que ya participan un colegio de Salamanca y otro de Zamora. También hay proyectos de infraestructuras como la carretera entre Braganza y Porto de Sanabria. Les decíamos en titulares que hoy vamos a conocer a 3 alcaldes que tienen singularidades. Uno de ellos tiene más de 90 años y sus hijos ya le han vetado presentarse a más elecciones. Lleva más de medio siglo al frente del consistorio. En el lado opuesto, un joven que cogió el bastón de mando con tan solo 19 años y otro que es hasta hoy el único regidor de origen rumano de todo el país. Con tan solo 19 años, este zamorano se convirtió en el alcalde más joven de España. El que se venga a meter a un pueblo pequeño de alcalde y tal y se crea que va a gestionarlo como una capital sin mancharse las manos, que se olvide. ¿Quién le iba a decir cuando se presentó que meses después tendría que hacer frente a una pandemia? Me ponía la mochila del herbicida llena de desinfectante y me iba a desinfectar los contenedores y tal, porque hubo temporadas que no teníamos gente trabajando en el ayuntamiento. Y del alcalde más joven al más veterano de España, su trayectoria política comenzó en 1963. Acumula en el cargo los últimos 12 años del franquismo y 10 legislaturas desde que llegó la democracia. He estado 56 años de alcalde. Algunos me han llamado y dicen que me has quitado a mí la vez, digo, pero... Aquí no había una comida tranquila, sonaba el teléfono a cualquier hora del día. Es el único alcalde de origen rumano en España. Lo hemos localizado en Páramo de Boedo, a más de 3.000 kilómetros de su lugar de nacimiento. Nunca he pensado que voy a ser alcalde. Los abuelos nos decían, mira, vienen los moros. 3 ejemplos de alcaldes singulares con algo en común: las ganas de seguir trabajando por sus vecinos. Hoy, como cada Día Mundial de los Derechos del Consumidor, Facua ha presentado su informe anual de reclamaciones. Entre las principales quejas de los ciudadanos, las relacionadas con compañías eléctricas, de Internet o las consultas de atención primaria. Natalia Fernández. Los servicios de interés general siguen ocupando el primer puesto, el 40% del total. Aquí encontramos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los móviles, también Internet y las telecomunicaciones, también con la electricidad y el gas y ese incremento en su precio. En segundo lugar, encontramos los servicios financieros. Los consumidores están muy preocupados por los gastos hipotecarios. La sanidad asciende al tercer puesto, supone el 11% del total debido a la atención primaria. Y por último, encontramos el comercio, supone aproximadamente el 9,5% del total debido a ese aumento en las compras online, que también hace un quebradero de cabeza para los consumidores. Sí, últimamente sí que he tenido bastantes problemas de que se me apagaba la propia página sola, me decía que no iba, sí que ha estado habiendo bastantes problemas. Hay mucha estafa, eso sí que me consta que hay mucha estafa, tienes que ir a poner la denuncia, luego ir al banco, que te devuelvan el importe. A comprar un producto que luego no llega, sí. He tenido problemas que ha habido algún artículo que ha llegado con manchas de maquillaje o con algún rayón si es un producto de cuero, cosas de ese estilo. Bueno, y en el Gobierno siguen las diferencias sobre las medidas que se deben tomar para frenar el alza de precios. Después de conocer que los alimentos a día de hoy son un 16% más caros que hace un año, el ministro de Consumo insiste en que lo que está haciendo el Ejecutivo, su Ejecutivo, es insuficiente. Que muchas familias no se pueden permitir sostener a sus propias familias, a sus propios niños y a sus niñas en sus viviendas en una alimentación saludable. Las medidas que hemos aplicado hasta ahora está claro que son insuficientes, son buenas, pero son insuficientes y hace falta ir más allá.
Y hoy Pedro Sánchez llama a la calma ante el desplome en bolsa del Credit Suisse, el segundo banco de Suiza. Esa caída ha contagiado al tercer banco francés y a 2 italianos que han tenido que suspender sus cotizaciones. El presidente del Gobierno dice que los bancos españoles son robustos. Cuando hablamos del sector financiero español, aún más. Están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia. Por tanto, creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia. Hoy ha comenzado la negociación de las 35 horas para los trabajadores públicos de Castilla y León. Hay que adaptar la nueva jornada a cada uno de los sectores. En esta primera toma de contacto, los sindicatos exigen que se garanticen como mínimo los derechos de 2012 y aseguran que no van a permitir trampas. El refuerzo necesario para su cumplimiento, para que no suponga que los empleados públicos tengan que trabajar más en menos tiempo. Que volvamos a la situación que teníamos antes del recorte, pero que además también se respeten algunas mejoras que hemos ido consiguiendo. Como mínimo queremos lo mismo, pero si podemos sentarnos y seguir avanzando, o que vamos a olvidar 12 años de luchas. Los servicios jurídicos de la Junta preparan ya la respuesta al requerimiento del Gobierno por el SERLA. Hoy el portavoz ha asegurado que en nuestra comunidad no se ha desmantelado este servicio de mediación laboral. El vicepresidente de la Junta se acaba de pronunciar precisamente al respecto. Escuchen. Bueno, el Gobierno nacional, por llamarlo de algún modo, el Gobierno central de España siempre llega tarde y mal. Nosotros llevamos semanas en conversaciones tanto con los sindicatos como con la patronal, para tratar de buscar una salida para la solución de los conflictos laborales colectivos, que son los que deben preocupar principalmente al Gobierno regional. Más noticias. Una multinacional china podría aterrizar en Burgos. Se trata de una factoría de llantas que contaría con 150 millones de inversión y que daría empleo a 700 personas. Hoy la Junta ha mostrado su apoyo al proyecto y asegura que ya llevan meses trabajando en este asunto. Haremos siempre todo lo que sea positivo para atraer empresas para nuestra comunidad autónoma y no haremos nada que ponga en riesgo la atracción de empresas. Las reuniones que hemos mantenido con ellos desde el principio, atrayendo el proyecto, iban en esa dirección. Saben que cuenta con el apoyo explícito de la Junta de Castilla y León, con el apoyo implícito, y es uno de los elementos básicos y determinantes que hacen que esta candidatura siga vigente a día de hoy. La polémica desatada por la circular interna del Colegio de Médicos de Burgos ya tiene consecuencias. Un escrito que se publicó la semana pasada en el que reprochaban a los sanitarios un exceso de muertes en soledad durante la pandemia. Hoy, 2 de los 13 miembros de la Junta Directiva han presentado su dimisión. Sí, el Colegio de Médicos va a ser el escenario de esa asamblea que va a tener lugar mañana jueves a partir de las 5:30 de la tarde y en la que están convocados los 2.000 colegiados de Burgos. La Junta Directiva quiere en este encuentro explicar las razones de ese comunicado interno, de esa circular que ha provocado una crisis y un malestar entre los facultativos del Hospital Universitario de Burgos, que pidieron hace unos días la dimisión de la Junta Directiva. Hay que decir que anoche 2 profesionales de esa junta renunciaron a su cargo y ahora estamos a la espera de lo que ocurra mañana en esta asamblea, si se van a producir más dimisiones o no. Sí que hay que ver didácticas generales, metodología, evaluación, pero que hay que aterrizar en las materias que realmente hay que dar. Planteamos una formación de maestros y maestras que no se parece en nada a lo que ocurre en el resto de países de Europa. El Ministerio de Universidades propone cambiar el plan de estudios de magisterio y su idea ha despertado varias voces críticas. Se plantea, por ejemplo, menos peso para matemáticas y más para expresión corporal. La Facultad de Educación de Valladolid ha acordado presentar una alegación para su retirada y en la misma sintonía están el resto de universidades de Castilla y León. La formación en matemáticas de los futuros maestros queda reducida a la mínima expresión en la propuesta de reforma. Choca que uno de los objetivos del proyecto sea formar al profesorado, futuro profesorado,
en ciencias y en matemáticas y en tecnología y luego se reduzca la carga horaria. Ha pasado de tener 18 créditos obligatorios a tener 6. No son las únicas damnificadas, también lengua, plástica o sociales. Se ha ampliado en gran medida lo que se llama formación básica, es decir, el gran fundamento de lo que es la formación de maestros, que tiene su lógica que esté, pero ha crecido de manera muy clara, con habilidades transversales y con competencias muy transversales, y ha crecido la especialización, que es claramente contradictorio con los retos que después se supone que van a tener que enfrentar maestros y maestras en su práctica profesional, a tenor de lo que dice la propia LOMLOE, por ejemplo. La propuesta de reforma salió de la Conferencia de Decanos de Educación. Visto el revuelo, acaban de pedir su retirada. El problema que ha habido es que no ha habido consenso por parte de áreas de conocimiento, no ha habido un consenso porque no ha habido quizá un debate público en todas las facultades. La Federación de Profesores de Matemáticas, Sociedades Científicas y varias facultades se han sumado a las alegaciones contra la reforma propuesta. Los alumnos de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León dejan la teoría para pasar a la práctica. Hoy se convierten en maestros por un día. Para nosotros que somos de primero es muy buen primer contacto para aprender un poco. Para ponerse a prueba han preparado una serie de talleres de inteligencia ejecutiva que van desde las emociones, los valores, cómo comportarse tanto en el aula como en la sociedad, hasta los primeros auxilios. Hola, soy Sofía, la médico de urgencias. Primeros auxilios hemos considerado que es un taller súper importante porque en caso de emergencia un niño va a saber actuar. Entonces, bueno, nosotros enseñamos 4 posiciones importantes, la posición lateral de seguridad, hicimos iniciación de RCP con la canción de Bob Esponja. Primer contacto que sirve para confirmar su vocación. Sí, de verdad esto es lo que nos gusta y a lo que nos queremos dedicar y es una gran oportunidad, la verdad. Y que les muestra situaciones que no ven en la teoría. Que mientras estaba pintando se me ha caído el diente. Desde el otro lado, de momento, dan el aprobado. ¿Son majas? Sí, son majísimas. Y quién sabe, igual en unos años se reencuentran en las aulas. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso, para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Hoy se ha presentado Archivos Comuneros, un proyecto que ha permitido la digitalización de documentos relacionados con la Guerra de Comunidades y que se custodian en el Archivo General de Simancas y en la Real Chancillería de Valladolid. Estará disponible a través de Internet para todo el que quiera consultarlo. Dos de los grandes desconocidos del patrimonio cultural de Castilla y León. Así podríamos definir al Archivo General de Simancas y al Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pero esto puede dejar de ser así gracias a la digitalización de documentos históricos. A través de la web archivoscomuneros.org, todo el mundo podrá acceder desde su casa a más de 7.400 documentos originales, desde las cartas personales que el rey Carlos I enviaba a Isabel de Portugal hasta los documentos sobre la victoria de la batalla de Villalar, pasando por la quema de Medina del Campo en la Guerra de las Comunidades de Castilla. Se trata de un proceso lento y complejo que necesita de la implicación de los miembros del Departamento de Digitalización de ambos archivos. Esto supone un avance en la apertura y expansión de la historia de Castilla y León en todo el mundo. Y con este vídeo, Castilla y León presenta en Madrid su Semana Santa. El vicepresidente de la Junta muestra en la capital los encantos del turismo religioso, pero también de la cultura y la gastronomía que se ofrecen aquí. Ha sido un alegato a favor de la Semana Santa en nuestra comunidad, de esos atractivos religiosos, pero también otros valores como los culturales o los gastronómicos. García Gallardo ha querido recordar el impacto económico que tiene la Semana Santa en nuestra comunidad y da datos. Dice que en el último año han aumentado un 45% las pernoctaciones en nuestra comunidad durante esos 10 días en los que se celebra la Semana Santa. Un gobierno de la Junta de Castilla y León decidido hacer de todas estas expresiones, de toda esta herencia cultural, un motivo más y una razón más de atracción de riqueza para Castilla y León. Y por tanto, les animo a ustedes a ser los mejores embajadores de la Semana Santa de Castilla y León en todas las manifestaciones que se ha dicho.
Antonio Piedra Borregón es el nuevo Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. El jurado, que se reunía esta mañana, valoraba por unanimidad su trabajo de estudio, divulgación y presentación del patrimonio cultural de nuestra comunidad. También su papel como director de la Fundación Jorge Guillén. Así nos vamos hoy. Enseguida llegan los deportes y el tiempo. Después, a las 9:25, no se pierdan Cuestión de Prioridades. Hoy sobre la mesa de análisis, el preocupante aumento de la atención psiquiátrica entre menores de edad. Nosotros les esperamos mañana.